nos vamos rápido a nuestro living musical para charlar con el cantautor Nico Molina. Cuando comencé a grabar y a producir y componer, fue todo junto. El primer disco, que lo firmé como Molina y los Cósmicos, se llamaba El Desencanto y hablaba como de un montón de cosas personales, fuertes en ese momento de mi vida. Y creía que esas canciones tenían que tener cierto grado de respeto a ellas mismas. Entonces creo que fue un poco también por respeto a la música y respeto a mí, que me lo tomé como en serio e intenté poner todo lo que podía de mí en ese momento. En cuanto a la composición, en realidad siempre tuve libertad porque Molina y los Cósmicos era como un proyecto solista en cuanto a lo compositivo y a las decisiones más macros, pero con mis amigos, que eran todos amigos de Castillos, o casi todos ellos. Entonces eso no cambió tanto. Sigo teniendo como esa, como así decir, autonomía para llegar al resultado que me imagino antes de grabar las canciones. Pero sí es verdad eso que dices de las libertades, de, bueno, al ser solamente un solista, de repente te permite moverte de otra manera, sin quizás tanto tener que tener la delicadeza de, bueno, de irte para otro país quizás. Ya me ha pasado de ir a San Pablo y tocar con músicos de allá, o ese tipo de cosas ayudan un montón cuando sos 100% solista. Y es verdad que Molina y los Cósmicos ya lo último se estaba transformando como en una banda. Entonces, puntualmente este último disco, que decidí firmarlo como Nicolás Molina, que es mi nombre, decidí firmarlo con mi nombre porque era demasiado personal, hablaba mucho de mí, de mi niñez, de mi familia, de mi viejo. Entonces era como un regalo que yo me quería hacer, firmado por mí. Pero más allá de eso fue una decisión más artística que estética o que de marketing. De hecho, Molina y los Cósmicos ya tenía todo un background de presentaciones, tanto en Show Libre en Brasil o KXP en Estados Unidos, que cuando googleas sale, y cuando googleas Nicolás Molina no tiene conciertos Nicolás Molina, ahí sí con su proyecto solista con amigos. Entonces, bueno, eso fue un poco fue una decisión muy personal y muy desde el corazón. Después que salió el disco y empecé como a tener entrevistas y empecé a hablar con personas y ver sus ópticas, me empecé a dar cuenta que fue como una especie de catarsis y una especie de necesidad de exteriorizar lo que me pasaba y de sanar algunas heridas también. Y bueno, creo que todo ese proceso de composición del disco fue como un proceso que yo necesité hacer en un momento de mi vida. También fue un antes y un después en muchas cosas, porque había cambiado la forma. Los dos primeros discos los hice como desde un lugar de la soltería, viviendo solo, sin tener familia. Ahora tengo una hija, otras responsabilidades obviamente. Y bueno, y todas las cosas que pasaron en ese momento que me hicieron tener una perspectiva totalmente diferente de la vida y de las personas y de lo que está y de lo que puede no estar de un momento a otro. Entonces fue muy natural y fue un momento de hacerlo muy solo. Pero después me abrí a varios músicos que hicieron parte en ese proceso de ese disco. Molina y los Cósmicos, por ejemplo, los dos primeros discos eran discos que quizás en cierto sentido eran como más solistas que Querencia. Porque en Querencia, si bien era como una composición mía y era como yo solista y eran mis canciones en un 100% de lo que personales, como casi autobiográficas o autobiográficas, le di como libertades en cada instrumento a los tres amigos que estuvieron ahí en todo el disco, que fue José Nosar en la batería, el negro Nosar, Pablo Gómez en teclados y acordeones y Sebastián Arruti en bajo, que hicieron como un trabajo muy fino. Y después algunos invitados, que hay un montón, pero que no puedo dejar de destacar a Paul Hicks
de algodón y tan solista, que Paul en ese momento estaba como muy próximo a mí, me estaba acompañando un montón en ese momento, todavía lo hace, y como que quien dice participa casi en todas las canciones, o me mete un coro, metió una guitarra en una cosita, o metió una voz. Entonces esa fue como la columna vertebral, y con ese destaque del caso de Paul, pero también estuvo Emma cantando y haciendo coros, que había sido la cantante de Molina Los Cósmicos, y un montón más de amigos de Brasil también que participan, y eso también un poco refleja todo el tema de mi conexión con Brasil, que ha sido muy activa. Sprinkle Shore, que toca el banjo, Rafael Evangelista, el cello. Son músicos que voy a seguir trabajando con ellos, a veces a distancia, a veces nos encontramos en festivales y tocamos juntos. Para mí es muy importante ese choque cultural y esa integración, y tratar de incluir a Brasil como un país más de Latinoamérica, que a veces eso cuesta. ¿Qué pasó? Es una canción que habla de un grupo de chicos que son de Castillos, que justamente son mis amigos y yo, que en una época puntual de nuestras vidas, o sea, de la adolescencia en adelante, posadolescencia hasta casi adultez, tomamos la decisión los fines de semana, casi todos o muchos, de ir de noche a Chuy. Porque de noche en Chuy había olores, sabores y cosas que no habían en Castillos. Chuy es un lugar que de noche es otra cosa, que no todo el mundo conoce y que tiene una variedad tremenda gastronómica en cuanto a bares y todo eso. ¿Y qué pasó eso? Habla de un grupo de amigos que deciden ir para Chuy en busca de un poco más de rock y de esas cosas que pasan en Chuy que de repente veías, en nuestro caso, que estábamos interesados en chicas que quizás eran brasileñas o de origen musulmán, o mezcladas, uruguayas. Estábamos como aburridos un poco de Castillos, y capaz que en el Castillo estaban aburridos de nosotros también. Y entonces nos agarramos el vicio de ir de noche a bailar a Chuy. Y bueno, era como un ambiente que en cierto sentido un poco más espeso que Castillos, pero muy divertido. ¿Y qué pasó? Habla de eso, básicamente. Es una noche de rock.